me paren bolas a esto, o bien esto, olvídense de esto y les voy a preguntar esto. Así va a ser esa clase. Yo siempre arranco, digamos, con un evento como para romper un poquito el hielo. ¿Por qué? Porque pues es que este es un tema que es un tema muy de la intimidad de la mujer. Cuando hablamos de la intimidad de alguien, uno debe ser muy respetuoso, a pesar de que a ustedes les parezca a veces algo jocoso. Incluso hay mujeres que con sus periodos menstruales pueden hacer, digamos, muchísima gracia o generarles alguna clase de gracia, pero lo cierto es que de todos modos pero pues digamos que es importante entender que a pesar de que suene muy gracioso algo, estamos hablando de la intimidad de una persona. Así como tal cual en urología, cuando hablen de patología escrotal o de balano o de lo que tengan que hablar de urología, también es súper vulnerable para nosotros los hombres. ¿Listo? Como todos los temas médicos, creo yo. ¿Ven? Digamos que en los pueblos primitivos a la mujer se le consideraba sucia e impura cuando llegaba a su periodo menstrual. De hecho, hay eventos bíblicos, los que tengan la oportunidad de ir o viajar a Israel o estar en países judíos, por ejemplo, se van a dar cuenta, y esa es la explicación por la cual hay camas, digamos, que son de tipo separado. ¿Alguien ha ido a hoteles donde tengan comida kosher y todo este tipo de disposiciones? ¿Hay algún judío aquí? ¿No? ¿No hay judíos? No pueden entrar. Para los hebreos, la menstruación es una cuestión terrible. Que la mujer tenga la menstruación es terrible, porque ellos en los libros del Pentateuco, los que han leído Biblia de pronto pueden saberlo, hay una serie de preceptos, ¿sí?, que se dictaminan de conductas en las cuales se debe tener cuando la mujer tiene la regla. Y en eso los judíos son súper estrictos, tan estrictos que en sus hoteles tienen 2 camas semidobles pegadas, para que cuando la señora tenga el periodo, la parte de su marido. Es en serio, eso lo aprendí apenas hace 2 meses allá en Israel, porque no entendíamos por qué razón las camas eran todas separadas, y cuando llegamos a Egipto las camas sí eran dobles. Cuando empezamos a preguntar, es por la religión judía. Entonces, los hebreos tienen ese precepto dentro del Pentateuco. Entonces ahí dice que una señora se considera impura hasta 7 días después de que se pase su ciclo menstrual. Si tiene contacto, relaciones sexuales con su marido será impuro hasta que pasen 7 días y se lave con agua de yo no sé qué. Si tiene, yo no sé qué, si entra en contacto con tal material que entre en contacto con la señora, si la señora cocina, no puede cocinarle al marido cuando tiene la menstruación. Entonces digamos que es una cuestión estigmatizante. A ustedes hoy en día les parecerá una locura. Viajen a Israel y díganle eso a un judío. Por eso les digo, porque es una cuestión religiosa tan importante como las que les estaba explicando hace un rato, que tiene que ver con los que son testigos de Jehová y las transfusiones. Vaya y obligue a un testigo de Jehová que se transfunda, o transfundan a un testigo de Jehová a ver a quién le va a ir peor, si a ustedes o al testigo de Jehová. ¿Entendido? Entonces hay unas cuestiones que son de tipo religioso muy importantes para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Sobre todo si también tenemos pacientes judíos, en el momento en que los pacientes judíos no tienen a consultar en el momento del periodo, las mujeres no las dejan. Lo mismo que la mujer las islámicas tampoco se los permiten los maridos. Bueno, había que hacerse un baño ritual al final de la menstruación. En la Biblia está escrito lo que les dije, que se debe considerar como impura. Era un pecado en la Edad Media entrar a la iglesia si la mujer estaba menstruando, y en la China la sangre de la menstruación no podía tocar el suelo porque eso se iba a considerar como que podía ofender el espíritu de la tierra y que esa tierra no iba a ser fértil. Plinio, si tiene algo todavía más arcaico, digamos que ellos definían para esa época que la sangre de la menstruación no podía tocar el filo de una daga porque se le iba a quitar. Era tan fuerte que iba a quitarle el filo a una daga. Entonces son
connotaciones muy malucas que se les daba, digamos, en ese momento a la menstruación. Hoy en día pues hemos superado muchísimo esos mitos, gracias a Dios, y pues las mujeres lo agradecerán hoy en día, porque si no, imagínense uno viviendo en la misma época. Una serie de mitos terribles. Aquí los que yo he escuchado de mi consulta, es que la sangre se le va a la cabeza en el momento que le llega el periodo. Eso no es falso, eso es falso. Que no se deben hacer ejercicios en esos días porque pues, va a quedar muy débil la señora porque se vuelve anémica. Falso. Que no se debe exponer al sol. Falso. Les estoy diciendo, esto es de consulta de sanitas. Que no se pueden comer frutas cítricas. Falso. Que no pueden comer tomate. Y la terminología que hay, que es de pronto lo más gracioso de todo, es como la terminología a las que las señoras se refieren con sus periodos menstruales. No es que yo enfermo cada 20 días. Para que ustedes entiendan, ¿no? La señora cuando les dice a ustedes, no, yo enfermo mensualmente, es que llegó la menstruación, tiene sus ciclos menstruales mensualmente. Que le vino, que está en el mes, que le llegó el asunto, que tiene el periodo, que tiene la regla, llegó Pacho, bueno, bien. Porque hay que demostrar seriedad con esto. Con seguridad, si ustedes van con un ginecólogo o alguna de ustedes va a un ginecólogo y ustedes le dicen, no, es que me llegó Pacho, y su ginecólogo se les ríe, no les va a transmitir seguridad porque se está burlando de ustedes. Y hay que entender la connotación cultural de cada una de las personas. ¿Entendido? Eso se los digo porque pues, los que van a ir a Samaritanas se van a dar cuenta cómo es que habla la gente del campo. ¿Sí? Pues es algo inevitable y hay que entenderlo y hay que aprender entonces a hablar en esos términos. Señores, ¿y usted cada cuánto enferma? Entonces hay que preguntarle así a las pacientes, de acuerdo a su connotación cultural y educativa. ¿Sí? Entonces, para que aprendamos también de esa parte. Bueno, definiciones. Menarquia. ¿Qué es la menarquia? Es el momento en el que se inicia la vida fértil de una paciente, su primer periodo menstrual. Gran evento, algunas pacientes cuando llegan y se desarrollan, entonces el papá hacen como una especie de bar mitzvah para los judíos, entonces ya se volvió mujer, ya es mujer, y lo hacen público y toda la gente sabe. Una cosa como que para algunas mujeres puede ser como, mira que se enteren de mi menstruación, todo este poco de gente, toda la familia ahí, y todo el mundo mirándolos. Como algo, ¿no? Y la menopausia es el momento en el que termina esa vida fértil, ¿sí? Ya lo llamamos, es el momento en el que pasa más de un año sin que tengan un ciclo menstrual. Esos periodos están divididos en unos, digamos, ciclos de 28 a 35 días, que se separan por la menstruación. Es decir, que llamamos menstruación, realmente es el fenómeno del sangrado. Eso es lo que llamamos menstruación. Puede ser de un día, puede ser de 5, 10, 15, no sé cuánto sea el sangrado. Cada mujer, digamos, que tiene un sangrado diferente y una ciclicidad diferente, o algunas no tienen ciclicidad, simplemente o no sangran o sangran cada X cantidad de tiempo. El promedio en la edad reproductiva normal es de 28 días, más o menos 7, que fue lo que comentamos hace un rato. Cuando tenemos periodos prolongados debemos estar pensando, son más frecuentes en la adolescencia, y eso se da por los ciclos anovulatorios, como les estaba explicando hace un rato, ¿sí? En el ovario poliquístico, por ejemplo, también se presentan ciclos que son de tipo anovulatorio, o en perimenopausia, que es por disminución del estradiol y por alteraciones ya de las gonadotropinas. ¿Listo? El ciclo se divide realmente en dos periodos que tienen una duración variable. Una es la fase folicular y la otra es la fase lútea. La fase folicular es la que está antes de la ovulación y la fase lútea es la que está después de la ovulación. La fase folicular suele durar aproximadamente unos 12, 14 días, es decir, 15 más o menos 2.5 días, si quieren ser pues muy precisos. ¿Sí? Y la fase lútea, pues depende de la vida útil que tenga el cuerpo lúteo, que eso ustedes se acuerdan de embriología, me acuerdo. Debieron haberlo visto en embriología, que va más o menos de 13 a más o menos 1.2 días.
en la adolescencia y en la perimenopausia vamos a encontrar una relación de FSH y LH mayor a expensas del FSH, y esa relación suele estabilizarse en la edad reproductiva. Cuando tenemos relaciones invertidas, es decir, por aumento de la LH, hay que empezar a pensar en fenómenos anovulatorios. Y ese es el caso en el cual, o por el cual, durante mucho tiempo, uno de los criterios de Rotterdam incluía en el diagnóstico de ovario poliquístico la elevación de la LH sobre la FSH. Hoy en día está un poquito devaluado eso, pero pues sigue siendo de utilidad. En la fase prepuberal vamos a ver que la estimulación insuficiente de la GnRH hace que durante el sueño se aumente la LH, y eso es lo que va a demostrar la maduración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, y esto va a ir desapareciendo en la pubertad. Y en la peri y en la posmenopausia, la disminución del efecto de retroalimentación negativo de los esteroides ováricos y de la inhibina es lo que va a llevar también a la estimulación insuficiente de esa GnRH. Esto hay que entenderlo en tres aspectos grandes para que ustedes no se enreden con tanta hormona: hipotálamo, hipófisis y ovario. ¿Qué se produce en cada uno de ellos tres? ¿Qué se produce en el hipotálamo, que estimula la hipófisis y que a su vez estimula al ovario para que el ovario haga un feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis? Es simple si me dejan explicarle esto con 4 hormonas que son las básicas. Porque si vamos a empezar a, ¿no? ¿Y qué hace tal hormona? Y hemos escuchado que la polistatina puede... Listo, empecemos a hablar de polistatina, a ver cómo nos va. ¿Vale? La secreción pulsátil de GnRH va a depender de 2 eventos, unos externos y unos internos, o ováricos, y esos externos son por estímulos que llegan al hipotálamo de la corteza por todo el sistema límbico a estimular. Y los eventos, digamos, ováricos se generan por efectos de estos esteroides que hacen un feedback de control para la producción o la no producción de las hormonas que debería producir tanto el hipotálamo como la hipófisis. Es por eso que la secreción, digamos, modulada de estos productos regula la producción de otras hormonas que a su vez van a estimular la producción de este mismo producto. O sea que aquí lo que juega un papel central real son estas 2 hormonas, no lo que produzca el ovario. Porque si el ovario lo produce, pues ya sabemos que va a contrarregular todo lo de arriba. Pero son estas 2 en relación con la GnRH. En el hipotálamo encontramos el núcleo 4. En el núcleo 4 pues, es donde se produce la GnRH. Tiene una secreción pulsátil y una vida media aproximadamente unos 3 minutos. ¿Qué le estimula? La noradrenalina. ¿Y qué la bloquea? La serotonina, la dopamina, el estradiol y la melatonina, básicamente. ¿Qué hace esa GnRH? Pues esa GnRH estimula a través de los vasos largos, que recuerden, ¿se acuerdan que hay 2 sistemas únicos de circulación portal? ¿Sí? Hepática y acá. También hay unos vasos porta que están por fuera del resto de la circulación, en donde se va a estimular a través de la producción de GnRH, se va a estimular en la hipófisis anterior, es decir, abajo, ya bajo el núcleo arqueado, ¿sí? Y esa GnRH pasó a estos grupos celulares, que son las células eosinófilas, las basófilas y las cromófagas. Va a estimular a la hormona de crecimiento y a la prolactina, siendo estas de células eosinófilas, a las células basófilas la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y las células cromófagas la TSH. La hipófisis posterior, que no es de nuestro interés en este momento, ¿sí? Va a producir oxitocina a través de la estimulación en el núcleo supraóptico y de ADH en el núcleo paraventricular. ¿Listo? Pero nos vamos a quedar entonces en la hipófisis anterior.
Los gonadotropos, que son esos grupos celulares que producen estas sustancias, ¿sí?, sintetizan hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y estos están regulados por la GnRH. He dicho algo diferente de lo que ya les había explicado anteriormente. Entonces, hasta ahora, solamente FSH, LH, GnRH. Este FSH tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. La alfa es de 92 aminoácidos, la beta es la que es hormona específica. Es inhibida por el estradiol y por las inhibinas y se estimula por la GnRH, como ya lo habíamos dicho previamente. La GnRH es la que estimula esta hormona. ¿Cuál es la función de la FSH? Reclutamiento y crecimiento de folículos ováricos y la selección del folículo dominante. Estas son las funciones de la FSH. La FSH coge al ovario, le manda una información y le dice: hermano, usted se va a encargar de madurarme estos piscos, pero solamente uno de estos folículos es el que vamos a encargar para que ovule. ¿Listo? Porque puede seleccionar varios. La LH también tiene dos subunidades, una alfa, una beta. Esta se incrementa al comienzo de la fase folicular, genera un pico ovulatorio a mitad del ciclo, que está cerca de 36 horas antes de su propio pico. Y digamos que en esa fase lútea empieza a haber unos niveles bajos 4 días antes de la menstruación. Es decir, ella empieza a bajar cerca de 72 horas antes para volverse a incrementar, que es lo que nosotros conocemos como el pico de LH. Y una vez él sube, ese pico lo que va a producir es la ruptura del folículo y el sostenimiento del cuerpo lúteo. Eso quiere decir que ese pico de LH que tanto le mencionan a uno por X o Y motivo, sirve solamente es para esto, para romper el folículo, es decir, para que se dé la ovulación. O sea que si yo les pregunto cuál es la hormona que produce la ovulación, ¿qué deberían contestar ustedes? ¿Qué sustancia? Esa es la LH. La ovulación se hace por ella, no por otra cosa. Y si yo les digo que qué es lo que recluta los folículos, la FSH. ¿Se enredaron? Entonces ya entendieron el ciclo menstrual. Eso es entender esas dos. Lo que ya yo les empiezo a explicar de acá para allá, 1000 carretazos, texto, lo que quieran leer, pero lo importante es eso, que ustedes sepan que el pico de LH, lo que produce la ovulación, y la FSH, lo que induce es al reclutamiento de los folículos y la maduración y selección del folículo dominante. ¿Listo? ¿Para qué sostener el cuerpo lúteo? Es ahí donde entran en juego otro tipo de hormonas, como la progesterona. Si la progesterona digamos que se mantiene, la progesterona va a conllevar a mantener el cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque la progesterona está preparada y producida en el momento en el que se genera una gestación. Y si no hay producción de progesterona, pues ¿qué pasará con ese cuerpo lúteo? Pues se aprecia, se va, no crece. ¿Listo? Ya entendieron la segunda parte del ciclo. Ya esto no hay que entenderle nada más. ¿Ustedes creen que hay que entenderle algo más? Eso es lo básico. Si se quieren seguir enredando con eso, es un problema de ustedes. Vayan, léanse, si quieren, la ginecología de Novak, léanse la ginecología de Williams, porque hay ginecología de Williams también. Si quieren leer cualquier otro elemento de estos, pueden leerlo. El libro del Dr. Barón de endocrinología ginecológica, si lo quieren leer. Si quieren leer la endocrinología ginecológica de Spiro, lo pueden hacer también. Pero les estoy dando la herramienta básica para que entiendan el ciclo menstrual. De aquí para adelante eso es un solo enredo, por eso les decía, si no entienden esto, el resto es reladrillo y jalo, ¿sí? Porque se van a perder entre todo el poco de cosas que yo les voy a decir. Pero si han logrado entender esto hasta acá, maravilloso. Ahora sí, ¿qué hacen las gonadotropinas? Actúan sobre el ovario a través de unos receptores. Esos receptores son de FSH y ese FSH estimula la síntesis de receptores de FSH. Eso quiere decir que tienen la capacidad de producir síntesis de sus propios receptores para poderse estimular, para poder, digamos, favorecer su propia producción. Y eso lo hacen en las células de la granulosa, que es un grupo celular que está en el interior del ovario. ¿Listo?
no en la corteza, sino en el interior. Y estimula también la síntesis de receptores de LH, pero en las células de la teca, que son las células que están por fuera. ¿Recuerdan nuevamente de embriología? Eso lo ve uno en embriología. Y ese incremento de LH inhibe los receptores de LH propios. ¿Para qué? Para hacer una regulación propia que hace la LH. Como les decía hace un rato, el estradiol y la progesterona se producen por los folículos y el cuerpo lúteo. Dependen de la producción de las gonadotropinas. ¿Sí? Dependen de la producción de las gonadotropinas. Pues la secreción depende de la producción de gonadotropinas. Estos normalmente están unidos a unas proteínas transportadoras y regulan la secreción tanto de GnRH como de FSH y de LH. Y producen una proliferación y diferenciación a nivel del endometrio para facilitar la implantación del embrión en el caso en el que haya habido fertilización. Si no hay fertilización, esa función se pierde. Entonces recuerden, como no se produce progesterona, pues todo eso se va a perder. La teca, como les decía, es lo que está por fuera, la parte de la granulosa es la más interna. Dentro de los folículos ováricos pues vamos a encontrar unas células tecales que tienen los receptores para LH y se encargan de producir andrógenos. Estos andrógenos pues son testosterona y androstendiona y atraviesan la membrana basal. Los andrógenos tienen una particularidad que se llama el sistema de las dos células, dos gonadotropinas, a los que les gusta la endocrinología, y es que del andrógeno, gracias a un fenómeno de aromatización, se toma parte del colesterol que hay disponible para la producción de estrógenos. Es decir, que primero se forman los andrógenos. Y ahí está la explicación de por qué en el ovario poliquístico, ¿sí?, cuando tenemos demasiada aromatasa circulante, ¿sí?, se metaboliza o se consume todo para, digamos, generar estrógenos, pero por un fenómeno no logra producirse más, porque se agotan todos los receptores y empiezan a quedar andrógenos libres. ¿Sí? Eso ya cuando vean ustedes ovario poliquístico, eso lo ven con Jacobi, ¿no? Que eso es un poquito enredado, pero es para que ustedes entiendan que, digamos que es un fenómeno, por así llamarlo, como de virilización, para que ustedes entiendan, ¿sí? Es una producción de andrógenos. Ya en la capa interna, que es las células de la granulosa, que era la que les estaba diciendo, estas son las que envuelven al ovocito y tienen unos receptores de FSH. Y al final del ciclo, como les dije hace un rato, la disminución de estradiol y de progesterona, pues ya por la desaparición del cuerpo lúteo, hace que se genere un feedback negativo sobre la FSH. Y esta pues va a empezar a aumentar entonces antes de la aparición de la menstruación. Esa es la razón por la cual ella empieza a aumentar. Y vuelve a reclutar otra serie de folículos, ¿para qué? Para determinar cuál de estos bacanes va a ser, digamos, el que se va a sacrificar. ¿Listo? La primera semana después de la menstruación, la FSH empieza a aumentar. Eso quiere decir que empieza a haber un crecimiento folicular y eso aumenta los receptores propios de FSH y los receptores de LH en las células de la granulosa. Los folículos pues van a producir estradiol en pequeñas cantidades y los niveles, digamos, en sangre son más o menos constantes. En la segunda semana van a seguir creciendo esos folículos y lo que se empiezan a incrementar son los receptores de FSH en la granulosa, en donde pues la aromatasa empieza a convertir esos andrógenos tecales en estradiol, que era lo que yo les estaba diciendo hace un rato. Primero andrógeno, luego entonces estrógenos. El incremento va a inducir a un feedback negativo y ese FSH empieza a disminuir significativamente pues, en sangre, logrando que el mayor número de folículos, ¿sí?, que sean reclutados en ese grupo celular sea el que más número de receptores de FSH tenga. A eso es lo que le vamos a llamar el folículo dominante. El folículo dominante es aquel que tiene más receptores de FSH y es el que se seleccionó para poder ovular, ¿sí? Es el que tiene la mayor capacidad de concentración y de producción de estradiol. ¿Listo? Es el más grande, el más macancanudo de todos ellos. Y el resto de folículos, si llega este man y dice, bueno, chavín, hasta luego, se degeneran pues con un fenómeno que llamamos A13, que es el mismo por el cual se degenera el cuerpo lúteo cuando no tenemos embarazo. ¿Listo?
ese estradiol se va a incrementar a expensas del folículo dominante y llega a su pico entre 72 y 36 horas antes de la ovulación. Ese nivel alto de estradiol induce por feedback positivo a una producción ya muy pequeña de FSH, pero sí de LH, que es la que va a determinar el pico. ¿Recuerdan que les dije hace un rato que gracias al LH era que se daba la ovulación? Eso es lo que lo explico. Y ahí se va a presentar la ruptura folicular. Eso va a ocurrir de 36 horas después, más o menos hasta unas 36 horas después del pico de LH. Eso se debe pues, a que las células de la granulosa adquieren unos receptores de LH por efecto de la FSH nuevamente, como les decía hace un rato, y ahora pues, van a ser respondedores a la hormona luteinizante. Eso va a hacer que se adose o se adhiera, digamos, a esas paredes, unas enzimas que digieren la pared folicular para que pues, se vaya destruyendo y de alguna manera se presente pues, el fenómeno ovulatorio en el que se libera el ovocito. Ese incremento inicial del LH al inicio es suficiente para que la progesterona empiece a participar, ¿sí?, en el mantenimiento del cuerpo lúteo a expensas de la producción de LH que ya venía previamente. Eso es el ciclo menstrual. Lo básico es GnRH estimula a LH y a FSH, y FSH estimula a ovario para que se produzca estradiol y andrógenos. Punto. Eso es lo único que tienen que entender. Y esos productos, el estrógeno a altas dosis va a producir un feedback negativo. ¿Para qué? Para que la GnRH no siga produciendo más. Eso es el ciclo menstrual. Lo otro es el ciclo ovárico. Digamos que la manera de entenderlo es que ese mismo eje produce una serie de cambios en el endometrio y en el ovario. ¿Sí? En todos los libros ustedes lo van a encontrar de esta manera, como ciclo menstrual, ciclo ovárico y ciclo endometrial. Pero con que ustedes entiendan lo primero que ya les dije, que es lo del ciclo menstrual, con eso tienen, no se necesita nada más. Digamos que esto depende nuevamente de la LH y de la FSH, acuérdense que son las que van a estimular precisamente el ovario, y esta viene pues digamos modulada por la inhibina y por el estradiol. Se ejerce una retroalimentación negativa de esa secreción. Cuando el estradiol lo encontramos mayor a 250 picogramos, genera una retroalimentación positiva e induce al pico de FSH y LH, que es lo que va a desencadenar la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Eso es lo que va a hacer. Pero es exactamente lo mismo si lo quieren entender. La LH va a producir el fenómeno de la ovulación, ¿entendido? Y la generación del cuerpo lúteo. ¿A expensas de quién? De la progesterona. ¿Cuáles son las funciones ováricas? Hormonogénesis, foliculogénesis, generar fenómenos para la selección y preparación de un folículo para la ovulación, que es lo que llamamos selección y dominancia, y permitir obtener un ovocito maduro apto para la fecundación, que es lo que vamos a encontrar en el momento de la ovulación. Y la formación del cuerpo lúteo en la segunda parte del ciclo. ¿Para qué? Para mantener un embarazo. El cuerpo lúteo está para mantener un embarazo. Se produce a expensas de la gonadotropina coriónica humana y fuera de eso a través también de la progesterona. Una vez se embaraza la señora, digamos que ese cuerpo lúteo se va a mantener durante las primeras 20 semanas, porque es lo que va a mantener, digamos, como esa alimentación o esa producción de beta-HCG. ¿Listo? Si hay insuficiencias del cuerpo lúteo graves, hay que dejarle progesterona a la señora porque está en un riesgo altísimo de pérdida, ¿vale? Pero pues eso es en obstetricia, como ya parto preterno y esas cosas. El ovocito sale del folículo y adivinen por quién. Es por la LH, porque si la LH es la hormona de la ovulación, pues ¿quién otro? ¿Listo? Ya, eso es lo que hay que entender de ahí. Si se quieren enredar un poquito, pues la progesterona y el estradiol entonces aumentan y llegan a su pico en el día 22, que van a inducir un feedback negativo sobre la LH y la FSH, porque se van a disminuir ahí. ¿Entendieron eso? Probablemente no. Lo que había que entender era que la LH es la que permite el fenómeno ovulatorio. ¿Listo? La que permite que salga el folículo. Por eso les decía hace un rato, si lo van a leer, lo pueden leer de un libro, pero la manera de entenderla es con estas hormonas que les dije. Si la implantación no ocurre,
pues ¿qué va a pasar? Pues que no se produce HCG o beta-HCG, el cuerpo lúteo no se va a sustentar y va a disminuir el estradiol y la progesterona. Entonces eso disminuye, la disminución induce el aumento de la FSH y nuevamente empieza a reclutar folículos para el siguiente ciclo menstrual, porque la señora, o sea, ovula, ese óvulo sale, ¿no? Y él dice, ay, que venga rápido, espera. Entonces no llegó, no se fertilizó, entonces, pues de más. Fue como un kamikaze, ¿sí? No logró su objetivo. Pero digamos que el objetivo por el cual la mujer ovula es para lograrse embarazar. Es por eso que es tan importante, sobre todo en infertilidad, enseñarle a la señora cuáles son los días de la ovulación. Mira, todos los días. Y el chance de embarazo, en el mejor de los casos, está alrededor del 32%. Lo van a ver en infertilidad. Lo que pasa es que justo las mujeres van y tienen relaciones para los días de su ovulación. Hay una razón más allá de eso. La mujer en ovulación es más atractiva y los estudios han demostrado que los hombres vemos más atractivas a las mujeres el día de su ovulación. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, pues evidentemente se tienen relaciones en el momento de mayor riesgo de quedar en embarazo. ¿Listo? ¿Cómo calcularlo? Acuérdense, se les dije hace un rato, más o menos 15 días, más o menos 2, quiere decir que del 12 al 14º día, en un ciclo de 28 días, debería estar, digamos, ovulando esa paciente. Y esos son los días en los que la paciente le llega a usted, es que no he podido, doctor, no he podido, y eso yo parezco un conejo con mi esposo, pero no, nada. Entonces usted se pone a investigar, ¿y cuándo es que tiene usted relaciones sexuales? No, para tal fecha, es inmediatamente después, o mucho tiempo, o un poco tiempo antes de su pico ovulatorio. Entonces, pues no vamos a lograr quedar en embarazo. Es preferible que se tengan relaciones posteriores a, no antes de. Si no ha logrado ovular, ¿cómo se va a embarazar? Es más fácil tratar de lograr la ovulación hasta unas 24, 36 horas después del pico ovulatorio. ¿Listo? ¿Ya? Y existen una serie de patrones hormonales que son la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase menstrual. No se estresen con esa vaina, que eso es solamente, digamos, los cambios morfológicos que se alcanzan a observar, o bien a nivel ecográfico, o bien porque cogimos en diferentes fases del ciclo a varios cadáveres y logramos determinar en qué momento pues, el ciclo estaba. Pero pues, no hay manera, digamos, de poderlo ver en vivo. Pues. Y el ciclo endometrial. En este, particularmente, hay que entender una cosa. El tejido se dematiza. Como se dematiza, surgen unos vasos. Después de surgir esos vasos, se entorchan y se enredan. Y una vez se entorchan y se enredan, por estímulo de la LH, cuando sube, ellos se traccionan hacia abajo y este tejido queda libre. Se produce sangrado. ¿Y cómo se expulsa este tejido? Gracias a un fenómeno de proceso por el cual esto estaba lleno de vacuolas y llegan unos macrófagos y se comen todo eso y lo que queda libre es lo que conocen ustedes como menstruación. Ahora vamos a verlo de manera enredada. El endometrio sirve para experimentar unos cambios cíclicos, ¿sí? En morfología, características bioquímicas durante el proceso reproductivo. Todo el tracto reproductor femenino se forma a partir de los conductos de Müller, ¿sí? Desde la 8ª semana de gestación. Estos se fusionan de manera, primero se empiezan a generar unas crestas laterales, se fusionan y luego hay una fusión adicional del tubérculo vaginal y del tubérculo, digamos, superior para que se generen todos los genitales. De manera lateral se fusionan, ¿sí? Y una vez se fusionan, se rompen unos septos en la mitad. Es por eso cuando vean alteraciones de Müller, que también lo ven con el doctor Jacome, todo lo que dijo el doctor Romero, todo lo que dijo el doctor Romero. Hay unos defectos del septo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como úteros tabicados, úteros bicornos, bueno, etc. Eso lo van a ver con él, definitivamente.
empieza a haber una diferenciación de la mucosa sobre la semana 20 de la vagina, y el epitelio pues, endometrial regresa a un estado atrófico en el primer mes de vida extrauterino. Luego, ¿cuándo se va a activar? Él va a estar inhibido gracias a la inhibina y la folistatina durante muchos años, hasta que pues, llegue la etapa puberal, en donde en esos ciclos se va a producir el FSH por las noches, como se lo dije hace un rato, y vamos a considerar que la persona, o la mujer, perdón, entró pues, en una fase ya de madurez sexual. Existen varias fases. Hay una fase que es proliferativa temprana, una fase proliferativa tardía, en lo que les decía que se edematiza el tejido inicialmente, posteriormente se empieza a engrosar, empieza a haber una aparición de unas arterias que son rectas, eso se va a llenar de una zona, digamos, de tejido glandular, básica y sobre todo, digamos, en la parte basal, y se va a generar, digamos, un endometrio que nosotros llamamos endometrio funcional, que consta de 3 zonas: la zona basal, la zona esponjosa intermedia y la zona compacta. Lo que se va a generar, como les decía hace un rato, es edema de esa región. 3 días después de la ovulación va a empezar una actividad, digamos, mitótica, y esas células epiteliales glandulares comienzan a acumular vacuolas, como les dije hace un rato, que tienen mucho glucógeno. Eso va a ser atractivo para los macrófagos, que es lo que finalmente, digamos, va a empezar como a digerir esa zona. Efecto precisamente de ese pico de LH que les estaba comentando, esas arterias espiraladas que estaban rectas se van a enrollar de una manera aún mayor, se retraen, y es lo que va a lograr que este tejido que estamos viendo acá quede libre. ¿Listo? Ahí es cuando entonces empieza a aparecer un fenómeno que nosotros llamamos desidualización, que es cuando hay desprendimiento precisamente de esta capa de acá. ¿Producto de qué? De la isquemia que se produce. Esto quedó con sangre, entonces esa sangre que ustedes están viendo ahí, no es que haya un vaso sangrando, no, estos vasos ya están retraídos, ¿sí? Esos vasos ya están retraídos, ya es un fenómeno de sangramiento, pero por isquemia. Esto quedó flotando acá. Y esa isquemia de la base es lo que genera un fenómeno que nosotros llamamos desidualización, es decir, que eso se separa. ¿Entendido? Esa base se separa de ahí. La fase premenstrual que vemos, infiltración estromáquica de los leucocitos polimorfonucleares y mononucleares, como les mencioné hace un rato. Esas glándulas tienen un agotamiento secretorio, tienen unas mitocondrias muy grandes para poder deglutir toda esa cantidad de glucógeno que tienen esas vacuolas. Ese esqueleto reticular, pues digamos, empieza, digamos, como a destruirse, y el espesor endometrial disminuye en los días previos a la menstruación, es decir que él se disminuye su grosor en el momento del sangrado, ¿sí? Y nuevamente empieza a engrosarse posterior al pico ovulatorio. ¿Ya? ¿Esa parte es entendida? El pico ovulatorio del LH hace que empiece a engrosarse el endometrio, ¿entendido? Hasta el momento del sangrado, ¿vale? En el momento del sangrado ustedes tienen que asumir es que ya eso está delgado, porque ya se está evacuando. O sea, nuevamente se van a reclutar folículos. ¿Para qué? Para estimular todo esto y para que el endometrio nuevamente empiece a engrosarse de manera progresiva. ¿Listo? Y la menstruación, ¿por qué? Pues se liberan unas hidrolasas que degradan el endometrio, y empieza una fase isquémica, como les dije hace un rato, por vasoconstricción, y esas arterias espiraladas desaparecen de 4 a 24 horas antes del fenómeno menstrual. Punto. Ciclo endometrial. ¿Entendido también? Bueno, entonces ya entendieron el ciclo menstrual. ¿Cómo? Bueno, ya lo entendieron. Si entienden eso así de manera básica, no tiene por qué enredarse uno más. Empieza a haber pues presencia de macrófagos, y pues digamos que toda esa vasoconstricción es lo que va a generar precisamente ese fenómeno de sangrado. ¿Listo? Que les vaya muy bien, mucha suerte, bienvenidos a esto.